Hola, soy Solaimsa y hoy había preparado el tema de ciudades intraterrenas en Grecia, Creta y Turquía. Creo que con el tema de las ciudades intraterrenas se habla mucho, sobre todo en la línea más de acceso energético, podríamos decir, ¿no? O entender como que son ciudades etéricas. Es cierto que hay muchas ciudades etéricas, tanto extraterrenas como de acceso intraterreno, pero hoy no voy a hablar de esto. De eso ya he hablado en otros vídeos. Y hoy lo que quiero hablaros es de ciudades que han estado ahí construidas y que algunas de ellas todavía existen, como la de Turquía. Y pensaréis, ¿y por qué ha unido Grecia y Creta? Que está claro que eso sí, porque pertenecen al mismo país, Grecia, con Turquía. Pues muy sencillo. Ahora iréis viendo en los mapas, las imágenes que os he preparado, cómo de antiguo estas zonas estaban unidas por tierra antes de que el Mediterráneo lo inundara todo. Pero no solamente Grecia estaba unida a Turquía, también estaba unido a África y por tanto era todo una explanada, bien, inclusive a España. Las zonas el Mediterráneo, en realidad de antiguo, no era en sí un mar, sino que había como especie de lagunas salinas, tipo salinas, que era lo que, bueno, pues fue el principio. Entonces, como digo, bueno, el principio fue parte de lo que fue ese primer mar, ¿vale? Porque no me quiero ir ahora a cuando había solamente un continente en nuestro planeta, pero ese mar de Tetis que llamaban al principio, bueno, pues luego se fue dividiendo dependiendo de cómo los continentes se fueron expandiendo. Se fue, bueno, pues también, lógicamente, el mar fue cambiando conforme la Tierra fue subiendo, bajando, haciendo sus movimientos debido a las placas tectónicas que sabéis que existen en nuestro planeta. Os estoy dando una explicación como muy básica, ¿vale? Porque no me quiero meter ahí, precisamente porque no es exactamente el tema de hoy. Pero sí, simplemente para que entendáis mejor por qué el Mediterráneo, bueno, pues en principio no era ese mar que ahora conocemos. Entonces, como os decía, vamos a hablar hoy de estas ciudades. He elegido 3. Una en Grecia, aunque veréis que tiene muchas bifurcaciones. Otra en Creta y otra en Turquía. Igualmente tiene muchas bifurcaciones. Pensad que de antiguo lo que es en sí la Tierra está toda horadada por túneles y había comunicación entre todos los lugares. Precisamente ya entendiendo mejor que había al principio un solo continente que luego se fue separando, pero muy lentamente. Y hasta llegar a lo que ahora tenemos, pues realmente pasó muchos, muchos años. Entonces, claro, los habitantes de entonces no tenían la misma forma de vida que ahora e inclusive, como veremos cuando llegue a la ciudad de Turquía, veréis que inclusive hay textos sagrados, porque pertenecían a la línea religiosa del lugar, que pueden darnos una explicación de por qué se construyeron algunas de estas ciudades. Vamos a hablar de una religión que no está tan extendida, como puede ser la egipcia o la sumeria, ¿verdad? O la hinduista, que es el zoroastrismo. El zoroastro venía de Zoroastro y por eso se llama zoroastrismo o mazdeísmo, porque el dios al que se adoraba era Ahura Mazda. Pero vamos a ver cómo en el resto de las religiones este dios no era tal dios como se concibió o como se concebía, sino que también podría tener una corporeidad, al igual que el resto de los dioses. Y bueno, por eso he querido meter esta ciudad también, para empezar a daros otro conocimiento también, aportaros otros datos, ¿verdad?, para que podáis seguir investigando y que os deis cuenta de que, en realidad, en un principio, todas las líneas hablan de lo mismo. Así que vamos a empezar, como os decía, por estas ciudades horadadas en la Tierra, y que algunas, como es la de Turquía, perdón, que me había dado un lapsus, la de Turquía existe todavía, pero las otras pues ya no. Solamente hay entradas que podrían ser como cuevas, ¿verdad? Y que no se sabe a dónde llegan.
como ya también podréis ver, si no lo habéis hecho todavía, en el vídeo que hice de la Cueva de los Tallos, que habrá una ampliación probablemente, ¿vale?, en el Ecuador, o bueno, pues también como otras tantas que hay por el mundo, ¿no? En principio, que me haya enfocado ha sido sobre todo a la de los Tallos, también a la base intraterrena del Monte Bucegi y también el Serapeum, que aunque no esté considerado como una ciudad intraterrena, pero tiene todo su misterio. Así es que, como os decía, vamos a ver cómo están construidas estas ciudades, en qué lugar de la Tierra se podrían construir realmente, donde están ubicadas, ¿no? Porque decimos intraterreno, pero ¿en dónde? ¿En dónde? ¿Bajo tierra? ¿En dónde? Os voy a poner unos mapas también para que podáis verlo, ¿no? Y entonces, como os decía, ver cómo todas estas ciudades en un principio tenían una comunicación por estos túneles. Como os decía, ahora la única que podemos visitar, porque existe, es la de Turquía, que es la que está en la zona de la Capadocia, que como veréis es un lugar maravilloso y muy, muy mistérico, que tiene algo ahí que no, como muy especial, ¿no? Ahí también ellos explican, ¿no?, que a la profundidad es tal que, bueno, pues hay túneles que no se sabe, o sea, que no solamente es la ciudad, que es lo que se enseña, sino que hay mucho más bajo tierra, pero lógicamente, bueno, pues no se cuenta. Igualmente en Grecia, para ellos lo que llamaban la parte intraterrena que llamamos ahora, ellos lo llamaban inframundo. Igual que en Egipto lo llamaban inframundo. ¿Por qué? Porque era lo que estaba bajo el mundo que ellos veían. Lo que no quería decir que fuera algo mítico o algo que tuviera que ver con, pues no sé, el infierno o el limbo, todo este tipo de lugares religiosos o que están en la línea religiosa. No. Ellos llamaban inframundo aquella zona que, y como ahora veremos más adelante en el mapa, estaba bajo el mundo que ellos conocían. Era donde ellos decían que estaban los dioses, era el lugar de los dioses, que eran unos seres gigantes, ¿no? Y que eran los que habían construido estos lugares. Entonces, por eso, las dimensiones que tienen algunas de estas cuevas, aparentemente solamente cuevas, como puede ser la de los Tallos, como os digo, ¿no? Pero para ellos eran seres, eso, sus dioses, que se ubicaron aquí, en esta zona, ¿no? Por un lado, podía ser también habitado por humanos, pero decían que los humanos que entraban en el inframundo era porque ya no tenían vida en este planeta, sobre la Tierra, ¿no? De manera que para ellos eran seres fallecidos. Aunque, como podemos leer en la mitología egipcia, que como ya dije en otros vídeos, realmente no es mito, no quiere decir cuento o invención, eso es amito, como palabra griega, sino que mito es historia contada de boca en boca. Por lo tanto, para ellos consideraron que eso, para ellos no, para ellos consideraban que eso era una historia real, pero luego, cuando se ha ido recogiendo toda esa información, para los historiadores actuales se piensa que eso de mitología tiene que ver con mito, que es como una especie de cuento, y no con lo que realmente, bueno, pues tiene que ver con esa historia contada de boca en boca. Así que os voy a poner las primeras imágenes, bien, las primeras imágenes que, como podréis ver, aquí tenemos la corteza terrestre. Fijaros cómo está. Vamos a ver si podemos identificar un poquito esto. Vamos a ver si con el ratoncito, la flechita, sí se ve. Bien, pues toda esta zona que veis aquí es España. Todo esto es España, bien. Esta parte sería como el estrecho, de manera que esto es África. Y esto es como una pequeña lagunita, ¿veis? Pero veis que está comunicado, Francia, esta sería la parte de Italia. Es como lagunitas que están dentro de zonas de tierra. Si seguimos avanzando, ¿veis? Aquí lo podemos ver mejor. Aquí tendríamos España, esta sería la unión con África, a ver que se vea bien exactamente, la unión con África. Aquí una pequeña laguna salina en el interior. Esto sería la parte superior, es Francia, y todo esto ya sería Italia y Grecia, que no se identifica bien, lógicamente porque estaba unido. Aquí es otro pequeño lago interior, aunque es salino, porque es de agua de mar. Y por aquí ya a la derecha quedaría Turquía, pero fijaros que es todo tierra, es todo tierra. Aquí todavía no existe el mar Mediterráneo. Aquí lo podéis ver mejor, ya en plan plano, más fácil de identificar. Fijaros, África,
la parte inferior. Aquí estaría, España es un poco diferente, lógicamente, como lo podéis ver, ¿vale? Aquí tendríamos a Italia, que está unida por tierra con África, igual que las islas de Italia, que aquí tenemos dos y aquí tenemos la tercera. Veis que en realidad, bueno, forman parte de como una especie de continente común, en el cual internamente están estas pequeñas lagunas saladas. Toda esta zona de aquí a la derecha es lo que es Grecia actualmente y Turquía, más a la derecha. Toda la parte inferior es África. Fijaros que es tierra y esta tierra estaba habitada, de manera que cuando se fue inundando por el mar Mediterráneo, que conocemos ahora con este nombre, pues entonces, lógicamente, aparecieron los continentes actuales. Aquí vemos otro más, ¿veis? Que es más o menos lo mismo, el mismo dibujo. Los mar. Y aquí vemos un poquito ya lo que es un dibujito más fácil, quizás a lo mejor de percibir, pero es más de lo mismo. La zona de Grecia, ¿dónde quedaría? Aquí en esta zona. Y Turquía en esta zona, de la derecha. Está todo unido. Todo está unido. ¿Por qué? A ver, todas estas ciudades, como os decía, intraterrenas, al estar unido con tierra, como podéis ver aquí, es decir, ser un continente, porque realmente aquí podemos decir, bueno, África está separada de Europa y de Asia. Pues no, hay zonas intermedias de agua, pero simplemente es esto, ¿vale? Entonces, como os decía, todas estas zonas, bueno, pues estaban unidas y por tanto era más fácil socavarlas, es decir, hacer túneles por dentro para poder bueno, comunicar todos estos lugares mediante estas ciudades, de forma que se podían, por bajo tierra, ir de un lugar a otro tranquilamente. Claro, imaginaos la tecnología, imaginaos el transporte. ¿Qué transporte? Andando. Eso es imposible. Son unas distancias tan grandes que habría que tener otro tipo de transporte. Pero bueno, como digo, eso es tema de otro vídeo. Así que fijaros, con todo esto podemos entender mejor por qué, como os decía al principio, las ciudades de Grecia estaban unidas a Turquía. Bien, la comunicación es fácil. Ahora vamos a ver cómo es ahora. Fijaros, ahora está completamente separado por el mar porque con los movimientos de las placas tectónicas, lógicamente ha habido una separación. Y por un lado tenemos, aquí en el piquito vemos Italia, ¿vale? Aquí a la izquierda en el piquito vemos a Italia, pero luego aquí vemos ya Grecia, lo que es toda la parte del Peloponeso, que está aquí abajo, y Creta más abajo. Y aquí a la derecha vemos Turquía, que realmente, si os dais cuenta, está el mar de Mármara, que separa con aquí un pequeñito canal, pero no hay una unión de tierra con lo que es la zona ya de Europa. Entonces, quedaría unido Turquía a Asia, pero no así a Europa. De manera que pues podemos entender que toda esta parte de mar que vemos aquí, donde quedan estas islitas, que serían las zonas más que se elevaron o que quedaron elevadas porque pudieron ser montañas altas de esa parte terrestre de entonces, pues es lo único que, como digo, podemos ver. Algunas de estas islas son minúsculas, son muy, muy pequeñas. Vamos a seguir. Aquí tenemos Creta. ¿Veis? Aquí quedó la isla de Creta, que también esta zona no era una isla, entonces, lógicamente, estaba unida a África, ¿bien? Y a, pues lo que ahora es Europa, como os decía antes. Vamos a ver qué pasa con la Tierra. Aquí tenéis las imágenes. Vamos a ver, estas ciudades fueron construidas bajo tierra, como digo, en lo que es la zona de la corteza terrestre que tiene una profundidad de 70 metros, si estaríamos hablando de 70 metros si nos subimos a la montaña más alta, que sería el punto 1 que tenéis aquí, ¿vale? Hay kilómetros, perdón, hoy metros, kilómetros, 70 kilómetros de profundidad, hasta lo que es la parte de la profunda de la corteza, mientras que si estamos en la zona del mar, pues estaríamos hablando de 5 kilómetros simplemente. En el fondo marino estaríamos hablando de 5 kilómetros. O sea que esta parte fluctúa, ¿vale?
lo que es la distancia hasta lo que es la profundidad de la corteza, fluctúa entre los 70 y los 5 desde el fondo marino. Pero también algunas de ellas de gran profundidad, algunas de estas zonas del fondo marino de gran profundidad, ¿vale? Pueden ser como mucho más próximas. Ahora, estas ciudades que estarían horadadas, los túneles, como digo, y los lugares donde están ubicadas en lo que es la parte de la corteza terrestre, ¿vale? Me voy debajo del mar, la corteza terrestre. Algunas de ellas, más profundas, han entrado en lo que es la primera parte del manto terrestre, ¿vale? Y aquí sería la parte más profunda. En este manto terrestre, aquí lo podéis ver mejor a la derecha, ¿vale? Veis aquí la corteza, lo que es las montañas que os decía, 70 kilómetros hasta la corteza, y en el fondo marino 5. Aquí vemos la corteza y aquí vemos el manto superior terrestre. Bien, ahora explicaré un poquito mejor esto. Fijaros en estas imágenes para que podáis entender lo que voy a explicaros. Bien, el manto es la zona intermedia entre la corteza, la parte superior, y el núcleo. Veis que en el manto hay dos zonas, una parte superior y una parte inferior. Pero en sí lo que es el manto, bien, sería la parte intermedia entre la corteza y el núcleo. La parte superior del manto, lo que podéis ver en marroncito, aquí arriba, la parte superior del manto está compuesta por rocas de olivino, que es un mineral verdoso, y piroxeno, y por tanto es sólido. O sea, se puede horadar, se puede taladrar esa zona del manto, porque es sólida, aunque también tenga algunas zonas con una materia un poco más viscosa, pero muy densa, que es lo que le da la cualidad de movimiento lento para que las placas tectónicas puedan desplazarse, ¿vale? Es esta viscosidad, este material viscoso que está en este manto, lo que desplaza estas placas, ¿bien? Pero estaríamos hablando del manto superior, esta zona que veis aquí como un tono crema, un tono o carne mejor que crema, ¿vale? Por lo que, como se puede ver, es posible tanto horadar, o sea, taladrar, formar túneles y cuevas, porque ya existen además, ¿no? Tanto en la corteza terrestre como en la parte superior del manto, y poder así construir estas ciudades que, aunque las entradas puedan ser a modo de cuevas, luego, bueno, pues se abren con otro tipo de configuración, ¿no? Y por eso, bueno, pues os volvería a remitir sobre todo a la cueva de los tallos, que es quizá la más llamativa en este sentido. Entonces, vamos a ver. Dentro de lo que es Grecia, vamos a ver la parte continental, en la parte continental griega, una de las ciudades, vamos a verla, no la ciudad, que no está, sino las entradas o la ubicación y los nombres, y el nombre. Y luego también en la isla de Creta. Vamos a ver igualmente su ubicación, por si en algún momento vais allí, bueno, pues podéis encontrar más o menos el lugar, ¿no? Nosotros, en el viaje que vamos a hacer a Grecia en esta Semana Santa, y que os animo a que os apuntéis, pues todavía queda alguna plaza para poder ir, vamos a estar sobre las entradas a una de ellas, que ahora veremos. Sobre una de ellas vamos a estar. Y por tanto vamos a poder hacer trabajos de conexión con este lugar a través de meditación guiada y a través de, bueno, pues percepción de la energía del lugar, sí vamos a estar en una de ellas. En Creta no, porque no vamos a Creta, pero sí a este, como digo, a este lugar en Grecia. Como comentaba antes, ellos lo llamaban el mundo intraterreno, ¿verdad? Donde estaban, bueno, pues estos seres míticos, dioses, héroes, semidioses, todas estas personas, ¿no? Todas estas entidades. Entonces, como digo, ellos lo llamaban el inframundo. Vale, no infierno. Pero sí es cierto que había una zona dentro de este inframundo, la parte más profunda del inframundo, que se podría comparar con lo que para nosotros es el infierno. Y es lo que ellos llamaban el Tártaro, que era ese lugar de fuego y horror donde eran recluidos los seres, los dioses o quien fuese, que, bueno, pues no les era permitido volver a la vida. Era el castigo del infierno.
Aquí es donde se decía que los dioses que conocemos, ¿no? Más Zeus, Poseidón y Hades, pero sobre todo fue Zeus quien les castigó. En este Tártaro, bueno, pues están todos los titanes, que en realidad uno de ellos era el padre de ellos, de estos tres dioses, y otros más, que era Crono. Entonces, ahí en este inframundo, llamado Tártaro, en esta parte del inframundo llamado Tártaro, es donde estaría pues este infierno, ¿no? Ahora vamos a ver una imagen de este lugar que os voy a poner y veréis, podéis entenderlo un poquito mejor. Fijaros, aquí tenemos el inframundo, es un dibujo, ¿vale? Pero está como muy bien representado. Este era el lugar de Hades, el dios Hades. El dios Hades, que en realidad si lo podemos comparar con otras mitologías, estaríamos hablando de la mitología egipcia con Osiris, o estaríamos hablando de la mitología sumeria, en parte con Enki, ¿vale? Porque era el dios del Apsu. Aunque en realidad yo lo relacionaría más con Poseidón a Enki, porque en realidad Poseidón no era el dios del mar desde el origen. En principio era el dios de la tierra. Poseidón era el dios de la tierra y en la tierra estaba el mar. Porque no solamente hablamos de la tierra sobre que vemos, sino de la tierra abajo. Es decir, también la que está bajo el mar. De manera que así él era el que provocaba los movimientos en la tierra, como pues eso, los terremotos y los maremotos. Ese era el origen de Poseidón. Luego se le ha ido transformando a otro dios, simplemente del mar, pero fijaros, si nos vamos a la mitología griega, entonces no hay dios de la tierra. Decimos, bueno, Gea, pero no, realmente no. Es Poseidón, al igual que Enki en los sumerios, quien sería el dios del agua o del Apsu y de la tierra, o del Ea, que ahí es como se llamaba Enki, Ea. Y luego Enki quiere decir el señor de la tierra. Bien, pues volviendo aquí a los griegos, aquí veis el dibujo, ¿vale? La mayoría de las entradas a este reino, inframundo o infernal, que lo podrían llamar ahora, ¿no? Estaba cerca de un río. Todas las entradas estaban cerca de un río y de un mar. Fijaros, las entradas las veis aquí como estas especies de, como si fuera un tronco cortado, ¿vale? Veis aquí, 1, 2, 3, 4, aquí al fondo, si seguís el ratoncito, veis otra, y en el centro veis el pilar, que es donde se decía que estaba el reino de Hades, ¿no? Ahí era donde Hades estaba ubicado, en este pilar central. Pero fijaros, aquí tenemos mar. ¿Diréis, eso es lago? No, estaba considerado mar. Aquí hay otro interno, ¿vale? Y aquí tenemos una isla en este mar, que es la isla de los bienaventurados, los recompensados. Pero aquí tenemos una serie de ríos. ¿Veis aquí uno de ellos? ¿Vale? Este río es el Arqueronte, que está bajo Grecia. Y este río Arqueronte va a este pilar, que la entrada está en Grecia y en Tracia. Este pilar de la derecha, que veis aquí, la entrada está en el Mar Negro y Escitia, mientras que a la izquierda vemos otros dos pilares. Este pilar, cercano al que en principio os he mostrado que estaba en Grecia, este tiene la entrada en Italia y en Sicilia, de manera que aquí tenemos un río que lo veréis en rojo, ¿veis? Este río rojo, que en realidad nos estaría hablando del río Flegeronte, que baja del Etna, por lo tanto es un río de fuego. Pues de este río de fuego es el que se seguía para entrar en el en el Tártaro. En el Tártaro, que es esta entrada chiquitita que veis y que se baja a las partes realmente infernales del inframundo. Pero el inframundo, como podéis ver aquí, es un lugar, bueno, pues un poco paradisíaco. Vemos mar, vemos ríos, esto verdecito son bosques, esto del fondo de coloritos también son bosques, una isla para gente especial,
Bueno, y aquí tenemos lo que es una especie de muro, que es donde se entra realmente al reino de Hades. Aquí tendríamos otro río que se llama Leto, con una lagunita. Bien. Y aquí tenemos otra laguna que se llama Nemosine. Aquí al fondo, en este punto del fondo, vemos otro pilar que conectaría con la Hiperbórea. La famosa Hiperbórea que está en la mitología celta, es donde más se habla de ella, y que luego también, bueno, pues todo lo que es la parte, el grupo esotérico del nazismo, las SS, bueno, pues sí, sobre todo Hitler, claro, bueno, pues estuvo estudiando mucho el tema de los hiperbóreos, y esos hiperbóreos porque decían que de ahí venía la raza autóctona, la raza blanca, que es la de los dioses, y por ello pues todos los demás tenían que ser destruidos. Bien, y aquí tenemos otro río más. Este río se llama Erídano, que es el que desciende de la Hiperbórea. Erídano, que también es una constelación, y se considera, la mitología lo considera como el río de la vida. Fijaros, el río de la vida, en el inframundo, que se supone que es donde estaban, dicen, pero en origen no es así, los muertos. Dices, bueno, es la vida eterna. No, es la vida. Completo, la vida. Bien, pues en este mundo, como os decía, fijaros qué extenso, ¿no? Aquí tenemos realmente una ciudad habitable, una ciudad totalmente habitable. Os he dicho la zona de Tracia, a lo mejor no sabéis dónde está Tracia. Tracia está en Rusia. O sea, que os dais cuenta que está todo unido. Todo unido. Es muy curioso que para ellos había pues un mundo completo bajo tierra, que quizás lo que luego llaman el mundo de Agartha, pues perfectamente podíamos ubicarlo como el mundo de Agartha. También es cierto. Depende de la cultura, se llama de una manera o se llama de otra manera. Así que aquí tenemos, como os digo, todo lo que pues, era en sí este mundo intraterreno para los griegos, que en realidad es el mundo intraterreno, que luego, como digo, llamamos Agartha o simplemente el mundo bajo tierra. Pues ahora vamos a ver, en este mapa, vais a ver, en su momento me dijeron de 4 ciudades en Europa, hay más, ¿vale? Pero en principio me dijeron 4. Y de ellas, justamente, 2 griegas. ¿Veis? Aquí Grecia, en lo que es la parte continental, y en Chipre. En Grecia, en el monte Delfos, que es donde vamos a ir, y que como ahora veréis es muy parecido al Machu Picchu peruano, y de hecho se llama así, el Machu Picchu peruano, a Delfos. Deberíamos de llamar quizás al revés, pero bueno. Delfos es un lugar maravilloso, como ahora veréis en las imágenes, y aquí tenemos una ciudad intraterrena, la entrada a la ciudad intraterrena llamada Cibeles, que también veremos ahora quién fue Cibeles. Y en Chipre, la ciudad intraterrena de Salónice, que ahora veremos también dónde está ubicada. Como ya digo, hay más, ¿vale? Pero en principio he cogido estas 2 para no alargar más el vídeo. Fijaros, este es el mapa, la zona media en Grecia, y aquí en el centro tenemos a Delfos. ¿Bien? Fijaros qué preciosidad. Este es el monte Parnaso. Parnaso es, a los pies, a las faldas del Parnaso, es donde fue construida Delfos. Pero en el monte Parnaso está la entrada a la cueva llamada Coricio, que es la entrada a la ciudad intraterrena de Cibeles. Fijaros qué preciosidad. Es el monte Parnaso. Y aquí tenemos la entrada. Y esto no es dibujo de... No, esta es la entrada a la cueva llamada Coricio, que es, como digo, la entrada Cibeles. Esta ciudad lleva el nombre de la diosa Frigia, es la Turquía actual, ¿vale?, de Cibeles, que es la diosa madre, tierra,
que fue adorada, pues, por ejemplo, en Anatolia, desde el Neolítico. Ella era adorada como Gea, ¿vale? Y en la zona de Creta, que estábamos hablando antes, también se la relacionaba con Rea, la diosa Rea. Su equivalente minoico, porque ya veremos también cuando llega a Grecia, a Creta, el tema de los minoicos, simplemente dos cositas. Entonces, Rea en realidad era un titán, y Gea era un titán. Curioso, ¿no? Esos que luego fueron repudiados. Rea es la madre de Zeus, Poseidón y Hades, o lo que es lo mismo, la mujer de Crono. Y Rea fue la que escondió a su último hijo Zeus para que Crono no se lo devorara. Pero eran titanes. Bien, pues Cibeles era la personificación de la fértil tierra, una diosa de las cavernas, fijaros la entrada como es, de las montañas, de las murallas, de las fortalezas, de la naturaleza y los animales, especialmente de los leones y de las abejas. En la mitología griega, dado que su figura estaba ya pues, representada, ¿no?, por estas otras divinidades como Gea, Rea o Deméter, pues realmente su figura tuvo poca relevancia. Bien, pero es curioso que tenga su nombre esta ciudad, ¿no? Entonces veréis que si buscáis a Cibeles en los mitos griegos, pues hay poquito de ella. Coricio se llamaba a esta cueva que veis aquí. Se le llama también la cueva de las 40 habitaciones o 40 estancias por su complejidad y por su profundidad, tanto que no se sabe exactamente a dónde llega. Sí se sabe que aparte tiene muchos túneles y que, bueno, pues como veis aquí he puesto la entrada y ahora veremos otras entradas también a este lugar, como es esta, que ahora os explico. En principio, la estancia de, pues en esta entrada a Coricio, lo que es la cueva de Coricio, se usaba para invocar al dios Pan y a sus ninfas. Y fue además utilizada por los habitantes de Delfos cuando los persas invadieron Grecia. Se metieron en esta cueva. Esta ciudad, la ciudad que esta es la entrada, ¿vale?, la ciudad de Cibeles, se extendía hasta Eleusis, que por eso os he puesto esta imagen, que era donde se encontraba la cueva de Hades. Esta es la cueva de Hades y diréis, no tiene entrada. Cierto es, porque era una entrada etérica. Se dice, esto está en lo que es el templo de Eleusis, se dice que en esta cueva es donde Hades introdujo por esta cueva Perséfone. Perséfone, que es la hija de Deméter, la diosa de la naturaleza también, con la que se compara Cibeles, y entonces, pues, es una entrada no visible para el humano, sino que es, el dios lo abría y lo cerraba a su antojo, como un portal dimensional. Así que esta cueva, la cueva de Hades, en realidad es un portal dimensional al inframundo. Nosotros en el viaje anterior a Grecia estuvimos ahí haciendo una meditación y es impresionante la energía. Y diréis, qué miedo Hades, ¿no? Es que Hades es como Osiris, no tiene nada que ver. O sea, no es un ser maléfico como luego, aunque ya sabemos que los dioses tienen sus pros y sus contras, y yo realmente con muchos de ellos pues como que no congenio. Por ejemplo, Zeus, que se supone que es el bueno de la película, para mí no tiene mucho de bondad, pero en fin, es mi opinión personal. Pero bueno, como decía, esta entrada es un portal dimensional a ese inframundo, en el cual Hades era uno de tantos habitantes, aunque fuese su reino. Y entonces aquí tenemos otro lugar también en este mismo templo, que es el Pozo de Deméter. El Pozo de Deméter, que era donde se dice que la diosa Deméter, la madre de Perséfone, lloró la pérdida de su hija. Y por estar en este pozo, que era una entrada igualmente al inframundo, era escuchado su llanto por todo el inframundo a modo de eco. En este lugar
es donde se celebraban los misterios o los mitos eleusinos. Era una iniciación para todos aquellos que querían pues, realmente conectar con su Dios interior. En Grecia hay dos lugares donde había este tipo de mitos. Uno es aquí en Eleusis, ¿vale? Y otro es en la zona norte. Eran los misterios órficos o la iniciación órfica. Entonces, como digo, en este lugar, en Eleusis, que está en Atenas y que se va a ver, fuimos la vez anterior e iremos esta vez también, es un lugar extremadamente mágico, tanto la zona del pozo como la zona de la gruta, porque realmente sientes que puedes entrar a ese mundo intraterreno. Realmente os digo, es mágico. Bien, este lugar en el que, como digo, estuvimos haciendo trabajo de meditación, el grupo que estuvimos allí notaron algo diferente. Además, la tierra vibraba y se hizo una conexión profunda con la diosa Deméter y con Perséfone, con la energía de las diosas. Porque pensemos que el hecho de que se les llame dioses no quiere decir que no fueran reales, eran seres reales. Lo que pasa es que con un avance, con un desarrollo, con una evolución muy superior a lo que entonces eran, pues estaban aquí los habitantes de la Tierra, porque eran seres que venían de fuera, eran razas avanzadas, por eso eran gigantes o titanes. Entonces, como os digo, estar en este lugar es especial. El lugar que os he enseñado antes, Delfos, se decía que, los griegos decían que era el ombligo del mundo, que allí Zeus había soltado dos águilas y habían dado la vuelta al planeta y habían vuelto a Delfos, porque era el centro del planeta, o del mundo, que decían ellos, ¿no? Pero vamos, del planeta. Y entonces, allí está, Delfos sería como el ónfalo, ombligo. Pero, ¿dónde tenemos esa imagen del ónfalo? En Eleusis. Ahí se puede ver ese ombligo, que es como si fuera una especie de huevo. Porque para ellos ese ombligo, ese centro, es de donde salió la vida. ¿De dónde salió la vida? Y eso quería decir ombligo. El principio, el huevo primero. Y ese huevo está en Eleusis. Aunque el ombligo, el centro, el ónfalo, sea Delfos, donde está la entrada primaria a la ciudad de Cibeles, la diosa de la naturaleza, de las cuevas, de las profundidades. Curioso que cuando estás en Delfos, cuando estás en Delfos, ahí la conexión es igualmente profunda que en Eleusis, pero tiene otra frecuencia. Porque claro, son lugares distintos de vibración. Y por eso es por lo que los trabajos y los dioses que lo representaban eran distintos. En Delfos tenemos a Apolo y a Deméter. Representarían el orden y el caos. Pero también representarían el juego, el divertimento, que sería Dionisos, y el trabajo y el estudio, que sería Apolo. Estos dos dioses fueron los protectores de la humanidad. De hecho, se dice que Apolo fue quien trajo la gnosis, la verdadera gnosis, no la de otras escuelas posteriores que no tienen nada que ver con la gnosis. Porque ¿qué es la gnosis? El humanismo. Que el humano se dé cuenta del Dios que lleva dentro. Esto nos lo enseñó Apolo en la parte del estudio y del trabajo interior. Y Dionisos en la parte del divertimento, en la parte del disfrute. Porque no es pecado disfrutar del humano y de lo que tenemos nosotros como humanos en todos los ámbitos, hasta en el sexual, que es curiosamente en el que por todos los lados más se mete todo el mundo. Religiones, grupos esotéricos y esa otra línea gnóstica.
de la cual hablaré en otro vídeo. Realmente la sexualidad es una energía sagrada, sagrada. Y como veremos, pues hay dioses que la representaban y que nos enseñaron a trabajar con ella de una manera divina, podríamos decir. Entonces aquí tenemos, fijaros, estos dos lugares conectados, Delfos y Eleusis, como una conexión intraterrena y energética para que cuando se está en un sitio y se está en otro, seamos conscientes de lo que estamos, con quien estamos conectando. Y esto lo veremos y podremos disfrutar de ello en Semana Santa cuando vayamos a Grecia. Todos los que os animéis o os arriesguéis a conectar con este mundo tan maravilloso y fantástico que es lo intraterreno. Bien, pues nos vamos a Creta, que no hemos terminado. Vámonos a Creta. Ponemos aquí la imagen de Creta. Creta, esa isla también misteriosa, ¿no?, que está en medio del Mediterráneo. Pues en esta isla es donde está, para que lo reconozcáis un poquito más, donde está la ciudad de Nosos, que era el templo de Minos, y era donde estaba el famoso Minotauro, en el centro de ese laberinto. Volvemos a otro concepto mistérico, el laberinto. Un laberinto que luego lo hemos visto en todas las culturas del mundo prácticamente. Ese laberinto que lo único que nos representa es ese camino hacia el interior del ser. Y ahí es donde está el Minotauro, que es un cuerpo humano con cabeza de toro, patas, pezuñas de toro. Pero, ¿por qué el Minotauro? Representa precisamente la parte esa más sombría, ese Mr. Hyde, que todo humano lleva dentro y que debemos de no tener miedo de conectar con él y transformarlo. Ese representaría el mito de Teseo y Ariadna, cuando Teseo entra a matar al Minotauro en el laberinto y Ariadna le guía con ese hilo. O lo que es lo mismo, la conexión ariadna sería como la conexión con nuestra conciencia de luz, que siempre nos tiene sujetos por ese hilo dorado. Nosotros caminamos por nuestro laberinto de la vida, tanto externa como internamente, y llegamos al centro, donde está ese Minotauro, es decir, esa sombra, esa cosa profunda que no nos da miedo identificar, pero que tenemos todos. Y el que crea que no tiene sombra, entonces no sé qué hace aquí, pero todo el que está aquí tiene una parte de sombra, porque también está en conexión con la materia. Y hay que trabajarla y purificarla. Bien, pues aquí en Creta tenemos este mito, que en realidad es una historia real, bien, como pasa siempre, como os decía, la mitología. Y tenemos varios lugares donde hay cuevas, porque Grecia y Creta está horadada y son cuevas muy reconocidas. Pero, ¿dónde está la entrada a la ciudad de Creta? Pues justamente en este mapa que estáis viendo, ¿vale? En la zona de Lefka Ori. Es cierto que la cueva que más se conoce en Creta es la donde dicen que Rea guardó, o sea, escondió a Zeus para que no se lo devorara el padre, Cronos. Pero también es cierto que todas las cuevas están, si es que por debajo de tierra están todas comunicadas. Lo que nosotros vemos es la salida, pero no la parte profunda. Entonces, como digo, aquí es donde tendríamos en esta isla la ciudad intraterrena de Salónice, ¿vale? De Salónice. Y aquí tenemos, fijaros qué lugar más bello. Estos son los montes Lefka Ori. Se llaman las montañas blancas. Esta es la zona oeste de Creta. En este monte hay dos entradas cuya profundidad conocida es mucho mayor a 1 kilómetro. Fijaros, 1 kilómetro es lo que se conoce, pero va más allá. Y son las dos cavernas que se llaman la Caverna de los Leones y la Gourgoutakas.
son entradas conocidas. Son cuevas que están ahí, la Caverna de los Leones y la Gour Gour Takas. ¿Dónde? Yo he querido buscar en internet las entradas a estas cuevas, no las he encontrado y por tanto no voy a poner fotos inventadas. Pero están en este monte y son reconocidas porque, sí es cierto, que aunque no estén en internet no quiere decir que no estén en los mapas. Lo que pasa es que habría que ir allí. Yo lo preguntaré cuando vaya para poder saber exactamente dónde están estas entradas y poder mostrarlas. Entonces aquí tendríamos las entradas a Salónice, esta ciudad intraterrena, dos de ellas, pero prioritariamente las principales están aquí, ¿vale? Sobre todo en la Caverna de los Leones, es la principal. Luego ya se comunica internamente por la otra gruta y luego más allá llegaría hasta otras que están en esta isla, hasta lo que digo, la de Zeus, que está en la zona central este. Entonces aquí es como digo, consideraban que eran estas entradas al inframundo. Aquí lo tenemos, en esta belleza natural impresionante, con un poder impresionante, ¿vale? He cogido esta foto específicamente porque me llama mucho la atención este corte. No sé, habría que investigar. Pues esto es Grecia. Estas son las dos ciudades que he elegido en Grecia, Cibeles y Salónice, porque creo que son lugares, aparte de maravillosa, una naturaleza que es maravillosa, que tienen un grandísimo poder. Y que es una pena que porque sean mucho más conocidas zonas como eso, Grecia, Sumeria, pues no sé, la zona de Bolivia o la zona de Machu Picchu o las zonas de... nos olvidemos de otras extremadamente importantes en la historia de nuestra humanidad y que están ahí, a la vista de todos. Es una pena, ¿no? Vamos a seguir. Vamos a irnos ahora a Turquía. Fijaros qué belleza. Aquí tenemos la Capadocia. Y aquí tenemos una ciudad llamada Derinkuyu. Pero en realidad no es solamente una ciudad. Son muchas ciudades unidas en una. Derinkuyu está situada en la región de la Capadocia, entre los montes Tauro al sur y el Mar Negro al norte, justo en el centro de Turquía. Tiene miles de años de antigüedad, realmente, bueno, pues no se sabe exactamente la cantidad de años, pero ahora vamos a intentar buscarle, no sé, una datación. Vamos a por ella. Se dice que tiene hasta 85 metros de profundidad, que varía entre los 13 y los 18 niveles. Por un lado dicen 13, por otro 18. Poseen, lo más curioso, fijaros en estas columnas, ¿veis? Bien, pues fijaros, aquí tenemos otra zona también. Lo más curioso es que tienen conductos de ventilación. Conductos de ventilación. Hasta lo más profundo de esta construcción. Por lo tanto, la tecnología tenía que ser muy avanzada para poder hacer esto. Básicamente porque este terreno es de un tipo de roca que se hunde con mucha facilidad. Es muy arenosa, es arenisca y por tanto no tiene una solidez. Hay que poner muchos pilares internamente para poder construir esto. Fijaros en el mapa. Todas estas líneas verticales son los conductos de ventilación, ¿vale? Que llegan a la parte profunda. O sea, es una maravilla. Es una construcción de ingeniería que, vamos, supera las que podemos tener ahora mismo. Se dice que aquí han podido vivir entre 20.000 y 30.000 personas. Y realmente parece como un lugar de hormigas, ¿no? Bueno, es curioso que, como ya veremos en otro vídeo que voy a hacer, en los indios de Norteamérica, hablaban de unos hombres hormiga. En Norteamérica hablaban de unos habitantes intraterrenos llamados los hombres hormiga. ¿A qué nos recuerda esta ciudad? Sino una ciudad de hormigas. En esta ciudad tenemos lugares pues, de oración,
para el ganado, aquí la podéis ver ya adentro, lagares, es toda una ciudad normal sobre tierra, pero bajo tierra. Pero claro, en la época en que se construyó esto, os podéis imaginar que con la tecnología de entonces era inviable totalmente, ¿no? Pues hasta ahora realmente sería muy complejo construir esto. Por lo tanto, sería algo parecido a lo que pasó con las pirámides, con el Serapeum, con otras ciudades, pues no sé, Machu Picchu y otras tantas en tantos lugares de nuestro maravilloso planeta. Fijaros la cantidad, lógicamente, como veis aquí, estos son pilares, ¿vale? Que lo fueron construyendo aquí. No era una ciudad de gigantes, es cierto. Por eso llamaban también los hombres hormiga en América, porque no eran de alta altura, o sea, no eran muy altos, pero eran diferentes. Entonces, aquí tenemos, como digo, todos estos pilares. Fijaros, ¿veis? Qué maravilla. Es que es maravilloso ver esto. ¿Cómo es posible que se haya podido construir esto? No sé, 800 antes de Cristo, 1000 antes de Cristo. Raro, ¿no? Fijaros. Aquí podéis ver más. No se sabe quién lo construyó ni por qué. Según los arqueólogos, pudo ser construida, como digo, sobre el año 800 antes de Cristo, para protegerse, pues por un lado de los frigios, que estaban emparentados con los troyanos, por otro lado, pues con los hititas, pero no se tiene nada claro, ¿eh? Pero aún así no encaja por el tipo de construcción. Es que está claro que esta construcción no encaja en el tiempo en que nos dicen. Entonces, ¿de dónde ha salido esta ciudad? ¿Quién ha podido construir esto? Me voy a lo que os decía antes del zoroastrismo. Esto puede ser una explicación, entre otras. Toda esta zona, la zona de Persia, seguían este mazdeísmo o zoroastrismo, que era una religión que inspiró luego posteriormente al hinduismo y al judeocristianismo. Fue fundada antes del siglo VI a.C. y, como os decía, su dios supremo creador era Ahura Mazda. En el segundo capítulo de su libro sagrado, el Avesta, voy a cambiar aquí la foto y voy a dejar esta de momento, ¿vale? Bien. Pues como os decía, en el segundo libro de el Avesta, que yo lo tengo desde que empecé, curiosamente, cuando yo empecé en este mundo, con 18, 19 años, a mí me venía la información en sueños. Y entonces un día soñé con que me daban un libro y que decían que era el de Zaratustra. Zaratustra es la otra forma de llamar, la manera helenizada de llamar a Zoroastro. Investigué y me di cuenta de que Zoroastro era pues una especie de profeta persa y que había escrito un libro que se llamaba El Avesta. El Avesta, ¿vale? Y cuento todo esto y os enseño para que luego no haya comentarios por ahí de que no sé de lo que hablo. Entonces, el Avesta es el libro sagrado del zoroastrismo o del mazdeísmo y que fue del que se inspiraron, como digo, el hinduismo y el judeocristianismo. Bien, fue fundada esta religión antes del siglo VI antes de Cristo. Fijaros, hace tiempo, y su dios, bueno, era Ahura Mazda. En el segundo capítulo, como os decía, de este libro, de la Avesta, hay una descripción tan parecida, por no decir casi igual, de lo que fue el diluvio de Noé, que pasma. Y bueno, no sé, os diría que vosotros también lo leyerais. Ahí cuenta que Ahura Mazda salva a la humanidad de un desastre natural mundial. Bien. En este capítulo, Ahura Mazda le cuenta a Zoroastro cómo en tiempos muy, muy antiguos, cuando la humanidad era diferente, y que además no era conocido Ahura Mazda con ese nombre, sino con otro que no explica,
que no dice, pues había un profeta que se llamaba Yima, bien, que fue el anterior a Zoroastro. Primero fue Yima y después fue Zoroastro. Los dos profetas que Ahura Mazda eligió. Y a Yima le dio las instrucciones para poder construir un refugio que la descripción que da en el Avesta es muy similar a Derunkuyu, muy similar a esta ciudad que os he mostrado, para que la humanidad se salvase de ese desastre que iba a haber en nuestro planeta. Así Yima construyó esta ciudad subterránea con estos parámetros, ¿no?, que le fue dando Ahura Mazda, y esta ciudad subterránea tendría muchos pisos, le dijo, para proteger a un grupo de personas y animales, no de una inundación, sino de una constante tormenta de nieve. ¿A qué os suena esto sino a una glaciación? Ahura Mazda le enseña a Yima a construir una ciudad intraterrena de muchos pisos y que le salvaría tanto a personas como animales de una glaciación, lo que en el Avesta llaman el invierno maligno. Pero claro, ¿y en qué época es esto? Porque si nos dicen que Derunkuyu está hecha en el 800 a.C., no cuadra. ¿Cuándo fue el último periodo de glaciación que tuvo el planeta? Hace 30.000 años. 30.000 años. Y terminó aproximadamente hace 10.000 años. Su momento más crítico fue hace 18.000 años. De manera que se puede pensar que Derunkuyu fuese construida con este propósito. Quizás hace más de 18.000 años, puede ser cuando Derunkuyu fue construida. Ahora, claro, ¿quién era entonces Ahura Mazda para darle estas instrucciones a Yima para que pudiera construirlo? ¿Y la tecnología? Porque en esos tiempos se supone que no había, como en el 800 tampoco, antes de Cristo. Entonces, ¿de dónde? Claro, en el Avesta nos cuentan que Ahura Mazda era el responsable de todo lo que sucedía en la Tierra. ¿Bien? Es como podría representar como una forma universal, ¿no?, de pensamiento, una conciencia superior, ¿no? Pero también nos cuentan que Ahura Mazda tenía un padre, que era el dios Zurvan, que quería decir el tiempo, el dios del tiempo, que dicen que fue el último ser que existió en el vacío original. Y dio paso, como digo, a este dios, Ahura Mazda. Pero fijaros, hay algo aquí curioso que os he también querido apuntar, que he sacado de los textos, para que podáis tener un poquito más de datos. Vamos a ver. Ahura Mazda se le consideraba el dios único, por tanto, se le consideraba el creador de todas las cosas, el dios de los cielos, omnipresente, omnisciente, todo omni, como todo dios, ¿no?, en todas las culturas. Pero se decía que venía acompañado de 6 espíritus benéficos que los llamaban Amesa Spenta y que fueron creados por él, por Ahura Mazda, para que le ayudaran a gobernar el universo. Son nociones abstractas que luego fueron concebidas posteriormente como espíritus o como ángeles, pero en realidad eran energías, eran formas de energía o principios de ese Dios primario. Lo que en algunos otros vídeos os he comentado como esos rayos, llamas, esas energías dragón. Pero que luego las religiones y otras culturas y otros seres que venían de fuera han utilizado estos nombres o estos principios para relacionarlos con personajes, siempre masculinos, como bien sabemos, llamados ángeles o arcángeles, o ángeles caídos. ¿Cuáles eran estos 6 principios que creó, estas 6 energías con las que se vino aquí acompañado Ahura Mazda? Fijaros la relación que he hecho. La primera era la mente pura, o llamada Bhumana,
que en las religiones posteriores era Miguel. La segunda era la rectitud más alta, llamada Asa Vaishta, que posteriormente se le relacionó con el arcángel Zaquiel. La tercera era el poder divino, Kashatra Vairia o Gabriel. Siguiente, la piedad progresiva, Spanta Aramaiti, que era Jeremiel. Siguiente era la plenitud, Aurbatat, como Uriel. Y el último era la inmortalidad, Ameretat, como Rafael. Y diréis, ¿y por qué lo ha relacionado? Simplemente he traducido sus nombres. Bien sencillo. Quizá el que es más fácil de relacionar es Gabriel, porque el Gabriel quiere decir el poder de Dios. O sea, ya está, el poder divino. Es el más fácil de traducir. Los otros es por pura relación, ¿vale? Zadkiel era la justicia de Dios, la rectitud de Dios, por tanto. Miguel era el que era como Dios, por lo tanto, la mente más pura. La piedad Jeremiel es que era el arcángel de la misericordia o de la piedad. Plenitud o Uriel era el arcángel de la prosperidad, de la plenitud, de tener todo. Y Rafael el de la sanación, que a fin de cuentas la sanación es la inmortalidad. Cuando uno está realmente sano no envejece y no muere. Tanto álmicamente como físicamente, estoy hablando. O sea que fijaros, 6 principios, 6 energías, 6 realidades que este Ahura Mazda vino acompañado con él, es decir, de todas estas energías, de todos estos conceptos, conocimientos, fuerzas, para poder manejarse aquí. ¿Os dais cuenta? Como luego el judeocristianismo cogió tanto de los persas como de los sumerios como de los egipcios lo que para ellos era como más en sintonía, las creencias que adoptaron más profundamente, y de ahí salió el judaísmo y luego el cristianismo y luego el catolicismo. Aunque la línea de Jesús fue romper con esta dinámica, pero ahí estaba. Así que fijaros qué curioso, ¿no? Ahora, hay otra forma de entenderlo. Hay otra forma de entenderlo, y es que podría ser también a este Ahura Mazda, en vez de una conciencia, una forma extraterrestre. Porque, claro, ¿cómo le da a Jima esa información? Es muy complicado, ¿no? La información que le da a Jima es solamente una psique. Le tuvo que dar un material, le tuvo que dar una tecnología, algo para poder hacer aquello. Y eso únicamente estaba en los que venías de fuera, porque aquí no había eso todavía. Y en ese tiempo, bueno, poca cosa, ¿no? Así que el hecho de decir, por ejemplo, que era un Dios que venía del cielo, como en todas las creencias, todo lo que viene del cielo es que viene de fuera, ¿no? Entonces sí que eran dioses porque eran seres avanzados, porque tenían otra fisonomía, porque venían de fuera. Por tanto, pudo proporcionarle de esta manera, siendo ese un ser viniente de otros mundos, pues esta tecnología para construir esta ciudad, como digo, imposible en este tiempo. Igual que Derunkuyu. Porque os vuelvo a poner la imagen para que podáis. Fijaros. ¿En qué momento los antiguos podían hacer esto? Esto no es una cueva que aparece natural. Estas escaleras, estas entraditas, estos pasadizos, esto no es natural. ¿Cómo? Bien. Os dije que me quedaba aquí. Y vamos a seguir. Porque hay otra teoría. Hay otra teoría sobre Derunkuyu. Yo me quedo con la que os he dicho primero, pero con esta también. Las dos tienen mucho sentido, porque además las dos están basadas igualmente en el Avesta. Bien, podía ser que debido a cómo estaban estas puertas, esto es una puerta, ¿vale? Esta rueda que veis aquí es la puerta para cerrar esta entrada. ¿Vale? Entonces, estas puertas eran unos rodillos de piedra de unos 500 kilos de peso que podían ser movidos por una sola persona, pero solo desde un lado, desde el interior, desde fuera no. ¿Y por qué? Cuando tú construyes algo
que solamente pueden las puertas abrirse o cerrarse desde dentro, es porque estás haciendo una fortaleza, porque te estás ocultando de alguien. Volviendo a la Avesta, el Avesta nos cuenta que Ahura Mazda se elevó a los cielos en su carruaje divino y le juró la guerra a su eterno enemigo, que era Ahriman o Angra Mainyu. Curiosamente era su hermano gemelo. Esto suena quizás, ¿no?, a un enfrentamiento de dos fuerzas extraterrestres, ¿o no? Yo ahí lo dejo, ¿no? Pero en realidad eran dos dioses o eran dos seres provenientes de no sabemos dónde, que se pelean, que luchan para tener el poder de nuestro planeta, ¿no? Pero claro, en ese tiempo, como digo, los únicos que podían enfrentarse fuera, en el cielo, o eran extraterrestres o eran invención. Una de dos, ¿no? Entonces, claro, según esto tiene sentido que se construyeran estas ciudades intraterrenas como forma de protección ante los bombardeos aéreos, ¿no? Tiene sentido. Así se cree que una de las creencias es que Derunkuyu pudo construirse como protección de un enemigo aéreo, porque si van por el aire no pueden ver los pequeños conductos de ventilación que hemos visto antes en las primeras imágenes, que os vuelvo a poner. Aquí tendríamos, a ver, fijaros, estos conductos de ventilación que aquí veis en estas torretas, ¿veis? Bien, pues aquí, vuelvo a repasároslo, fijaros. Si es por aire, no se ven estas entradas, no se ven estos canales de ventilación. Por aire no. Son muy pequeñas. Bien, aquí los tenemos, podéis ver, ¿veis? Están ahora tapados. Pues ahí los tenemos. Claro, por aire no se pueden ver, pero por tierra sí. Por tierra perfectamente se pueden ver. Así que, claro, no tiene mucho sentido que fuera una invasión por tierra, porque sería muy fácil matar a estos habitantes intraterrenos con tapar los conductos de ventilación. Ya está. No habría que ir a por ellos de ninguna manera. Por lo tanto, no tiene sentido que unos seres que construyen una ciudad como esta, con un avance tecnológico como este, pudieran ser tan cortitos de mente como para no darse cuenta de que no se pueden esconder bajo tierra de seres que van por tierra, porque morirían en nada. De hecho, los militares dicen que una cueva es una tumba para un enemigo bien preparado. Así que, ¿qué sentido tienen estas piedras que se cierran por dentro? ¿De quién se estaban escondiendo? ¿De una invasión terrestre o de una invasión aérea? Os animo a que sigáis investigando y fijaros todo lo que hay por averiguar y por saber, ¿no?, en nuestro planeta, sin necesidad de ir a conceptos inventados ni cosas de otro tipo. Lo tenemos ahí y lo tenemos en nuestros libros. Pasa que ya los libros se han olvidado mucho por internet, pero es que en mucho de lo que hay en internet no es exactamente igual que los libros de origen, que lo que realmente se escribió en la historia. Y en los libros religiosos, aunque haya parte que no sea cierta, es verdad, porque ha habido muchas transcripciones posteriores, pero eso en donde más lo ha habido es en la Biblia, en la parte judeo-cristiana. En los libros antiguos, como puede ser el Avesta o como pueden ser otros de la línea hindú o en otras tradiciones, no ha habido tanta transformación, porque como se consideraba mito, historia, y ahí no había tanto interés de poder como posteriormente en la línea judeo-católica, judeo-cristiana, católica, pues entonces no ha habido necesidad de modificar tanto, ¿no? Entonces yo, bueno, pues eso os animo a que investiguéis un poquito en estos libros antiguos. Fijaros lo que es simplemente en un capítulo de la Avesta podríamos tener la explicación de cómo esos seres vinieron de fuera y ayudaron a humanos a protegerse de las inclemencias del tiempo en Noé, con el diluvio, y en el caso de Jima,
con la glaciación, pero que han estado siempre ahí apoyándonos y ayudándonos, que no son cuentos, que son historias reales y que luego tenemos vestigios en la Tierra que pueden darnos explicación al respecto. Porque de Runcuyu, si no le damos esta explicación, no tiene sentido. Sobre todo por este detalle de que las puertas se cierran por dentro. Y ahí lo dejo. Bueno, pues os mando un abrazo y os emplazo al siguiente videoprograma.